Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el sábado en la semana sexta del tiempo de Pascua. Ya estamos prácticamente dentro de todos estos linderos que vienen preparando y disponiendo pues mente y corazón para la vivencia del Pentecostés. Día de mañana celebraremos ya la ascensión del Señor, esa partida, pero con una promesa clara que es la del Espíritu. Esta primera lectura, bueno, como todas a lo largo de esta Pascua, está siempre acompañada del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde podemos encontrar todo lo necesario para adentrarnos en la espiritualidad que se debe tener para conformar la comunidad cristiana. Y no desde una base romántica, idealista, histórica, sino muy concreta, muy real, muy conectada con la realidad, muy conectada con la capacidad de hacer lectura de fe de los acontecimientos, que eso es lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, eso que comienza, como diría el Padre Oñoro, lo que comienza en una habitación, se va a prolongar y va a salir y se va a constituir como la gran iglesia, ¿no? Creo que es bien importante esto, o sea, el ser consciente de esto. Y vamos entonces hoy, encontramos todavía, vemos que para Lucas la figura de Pablo es una figura de gran importancia porque ella de alguna manera teje esa transición del judaísmo al cristianismo y es la figura que de alguna manera enlaza esa, llamémoslo así, podemos llamarla de esta manera, esta internacionalización de la experiencia cristiana más allá de los marcos culturales del judaísmo, ¿no? Eso es muy importante. Contamos nuevamente a Pablo y Pablo empieza pues otro viaje apostólico, es el tercero, y siempre va y pasa por todas las comunidades animando a los discípulos con la palabra de Dios y con la palabra que el Espíritu les suscita. Entonces, el centro de este viaje va a ser Éfeso, otra de las comunidades queridas por Paula, a las que él escribe una carta hermosísima, sobre todo lo que tiene que ver con pareja, familia, tiene mucho en esta carta hermosa, ¿no? Pero la lectura de hoy, podemos decir, perdón, es como un paréntesis en la historia de Pablo, porque esta se refiere a un personaje que también va a dejar su impronta, dejar su marca en la experiencia cristiana y se refiere a Apolo. ¿Quién era Apolo? Apolo era un judío muy interesante, formado académicamente, un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, educado en la escuela de Alejandría de Egipto. Se nos dice que hablaba muy bien dotado para el buen hablar, porque era un experto en la escritura, o sea, era un experto en el Antiguo Testamento, aunque conocía solo el bautismo de Juan, pero predicaba en la sinagoga sobre Jesús. Esto es bien interesante. Tenía solo el bautismo de Juan, pero ya había recibido alguna información, no había sido bautizado en la vida cristiana, pero anunciaba en las sinagogas a Jesús, o sea, ya tenía conocimiento, ya tenía eh, esa, esa parte inicial de Cristo en él, ¿no? Ahora, Aquila y Prisca, recordémoslo, este matrimonio, amigos de San Pablo, lo toman por su cuenta y comienzan, digámoslo así, como una catequesis con más detalle en el camino del Señor. Yo me acuerdo un poco, para tirar una experiencia en Filadelfia, con don Antonio, que se involucra él y toda su familia, un excelente catequista. Después tuve la oportunidad
de ver cómo el Espíritu lo usaba y lo usa, y cómo a través de María allí y a través de lo que podíamos hablar y formarnos, pues se iba enterando un poco de la figura de Jesús, ¿no? Y así Apolo llegó a ser un elemento muy importante en la evangelización y reconocido también por San Pablo. Pablo reconocía a, Apolo, ¿no? Ahora le enviaron a Grecia a predicar y su presencia pues allí contribuyó bastante y tuvo bastantes frutos para la vida creyente, ¿no? Esto para nosotros tiene consecuencias, como siempre tratamos de enlazar esa palabra con la vida. La pregunta es, ¿cuál habría sido nuestra actitud si llega a nuestra comunidad un laico que predica sobre Jesús por libre, que ha estado más bien por libre, tal vez con un lenguaje no del todo ajustado, pero que habla acerca de él? En Éfeso, el laico Apolo tuvo la suerte de encontrarse con personas colaboradoras de Pablo que le acogieron y le ayudaron a formarse mejor, ¿no? O sea, lo acogieron y le dieron más fundamento a su catequesis, ¿no? Y así lograron construir en él un buen catequista, un gran predicador de Cristo, al que la comunidad de Antioquía concedió ese voto de confianza, encomendándole nada más y nada menos que la difícil misión de Grecia. Recordemos que allí Pablo estuvo en Atenas con un muy pequeño suceso en el Areópago, lo leíamos hace unos días, ¿no? Una vez más somos invitados a ser abiertos de corazón, a saber reconocer el bien donde está, saber reconocer dónde está el bien. Nadie tiene el monopolio de la verdad. San Agustín decía, la verdad no es ni tuya ni mía para que sea tuya y mía. El criterio no tiene que ser ni la edad, ni el sexo, ni la raza, ni si se pertenece o no al clero. Es verdad que Cristo encomendó esta última responsabilidad y magisterio a los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Tiene una línea concreta, pero la historia de la primitiva comunidad nos va enseñando que también, pues este ministerio se tiene que desarrollar con una actitud mental abierta, centrada, enfocada, sabiendo reconocer los signos de la voz del Espíritu Santo, que es lo que celebraremos próximamente, en los laicos y en toda la comunidad. O sea, que manifestaciones del Espíritu se dan en nuestra comunidad y que a veces nosotros tenemos la tendencia de pronto a no valorar. Los laicos, afortunadamente, pues cada vez tienen un papel más y más importante en la tarea de la evangelización encomendada a la Iglesia. Hoy vemos, por ejemplo, en toda esta construcción y trabajos en el 2021, todo lo que tiene que ver con el sínodo, la sinodalidad de la Iglesia, la presencia de tantas mujeres y de tantos laicos en los diferentes grupos de trabajo que hacen parte precisamente de ese caminar juntos en el Señor, discernir juntos desde el Espíritu en el Señor. Es una de las consignas más comprometedoras que nos hace el Concilio Vaticano II a partir de esa nueva eclesiología de la Lumen Gentium, ¿no? Esto es bien importante, o sea, tanto podemos decirlo, tanto en el nivel eclesial de la iglesia como en el más doméstico de nuestro entorno, deberíamos saber apreciar, esto es muy importante, saber apreciar los valores que hay en las personas. Y si las vemos imperfectas, no condenarlas enseguida, sino ayudarles a formar mejor, ¿no? Buscando no nuestro lucimiento que a veces pasa, o una ortodoxia fría, calculadora, asfixiante, sino el progreso del reino de Dios en nuestro mundo, sea quien sea que evangelice, haga el bien con tal de que lo haga en la unidad de la iglesia.
una unidad que, entre otras cosas, es un tema interesante que podríamos estar abordando en otra reflexión, el tema una unidad en la diversidad, todos uno en Cristo, pero todos diferentes dones y carismas, ¿no? Seguimos con este Evangelio de San Juan. Hoy Jesús continúa profundizando tanto en su relación con el Padre como en las consecuencias que esta unión tiene para sus seguidores una vez, esta vez, respecto a algo muy importante como lo es la oración. Ya de alguna manera, hace algunos días veníamos desarrollando esto de la oración, ¿no? Y la desarrollamos desde San Agustín, desde esa carta proba, bellísima carta proba. Ahora que Jesús vuelve al Padre, que es el que envió al mundo, que es el que le envió al mundo, el que sube es el mismo que bajó, les promete a sus discípulos que la oración que le dirijan al Padre en nombre de Él será eficaz. Todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se les concederá. De esto hacíamos la reflexión en la oración, de que Pablo dice que muchas veces no sabemos pedir lo que conviene. El Padre y Cristo están íntimamente unidos. Es más, Jesús va a decir en el mismo Evangelio de Juan, el Padre y yo somos uno. Hay una unidad, lo que yo transmito es al Padre y lo que el Padre transmite en mí es Él. O sea, los seguidores de Jesús, al estar íntimamente unidos a Él, están íntimamente unidos al Padre. El Padre mismo les ama porque han aceptado a Cristo y por eso la oración no puede no ser escuchada para que su oración y para que su alegría sea completa, una alegría completa. Esta es una de las cosas que yo creo que todos de alguna manera deseamos en nuestro corazón. La eficacia de nuestra oración se explica porque los que creemos en Él quedamos insertados en ese viaje de vuelta al Padre. O sea, nuestra unión con Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, es en definitiva una unión con el Padre. Dentro de esa unión misteriosa, no en clave de magia, no es una unión mágica, sino personal, que se decide, es como tiene sentido nuestra oración de cristianos y de hijos. Cuando oramos, es muy importante, cuando oramos, así como cuando celebramos los sacramentos, ¿a quién nos unimos? Nos unimos a Cristo y nuestras acciones son también sus acciones. Se supone que el que sale en mí es Él. Cuando alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo, que está siempre en esa actitud de alabanza. Cuando pedimos por nosotros mismos o intercedemos por los demás, nuestra petición no va al Padre sola, sino avalada, unida a la de Cristo, que está también siempre en una actitud de intercesión por el bien de la humanidad y de cada uno de nosotros. La clave de la oración del cristiano está en la consigna en que Jesús ha dado, permanecer en mí como yo en ustedes. Yo creo que esto es algo que debemos ir mirando con profundidad. Por eso, unámonos pues al Padre y en cada momento pidámosle que Él sea siempre quien vaya acompañando esa nuestra vida de oración. Oramos a Él y cuando oramos desde el Padre nuestro, pues el Señor nos acompaña. Pidámosle pues que sea Él siempre a estar en medio de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.